¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, durante los 6 próximos programas te voy a contar la azarosa vida de mi tío Julio Alejandro Castro Cardús, que fue un literato muy admirado por la intelectualidad, pero que ha sido un gran desconocido para el gran público español porque la obra de madurez de Julio Alejandro se desarrolló en México, donde escribió los guiones de más de 100 películas, entre ellas El mejor cine de Buñuel, Viridiana, Tristana, Simón del Desierto, en fin. Estos papeles creo que van a ser muy interesantes porque a la vez que vayamos viendo las azarosas peripecias de Julio Alejandro, iremos conociendo como telón de fondo etapas muy llamativas de la reciente historia de España. Feliciano, ya en otras ocasiones has nombrado en tus papeles a Julio Alejandro y yo creía que era un tranquilo literato que escribía cine y teatro sentado en un sillón en su casa. Pues es verdad que resulta paradójico que un hombre tan tranquilo y tan bueno haya tenido una vida tan aventurera en un continuo coqueteo con la muerte. Estas involuntarias aventuras ya comenzaron con su padre. A finales del siglo XIX, don Julio Castro se licenció en Derecho y coincidió que por esas mismas fechas su padrino, don Vicente Girauta, fue nombrado gobernador de Filipinas. Don Vicente convenció a su ahijado para que se fuera con él de secretario a Manila. Unos días antes de zarpar, Girauta cayó enfermo y entonces le dijo a su ahijado: mira, Julio, sal tú para Filipinas, coge todos los bártulos, vete para allá y yo, aunque me recupere, pues ya voy en el siguiente barco. Pero Girauta nunca llegó a Manila, pues a los pocos días falleció en España. Así que el padre de Julio Alejandro se encontró solo en Manila, sin oficio ni beneficio, y para colmo de males estalló la guerra de independencia y fue apresado por los tagalos. Después de 13 meses de muchas penalidades, logró escapar y regresar a España. Pues supongo que con esa experiencia se le terminarían ya las ganas de correr más aventuras. Pues efectivamente, mira, don Julio decidió sentar cabeza, opositó a Hacienda y se casó con una zaragozana que tenía tierras en Burbuente. Su primer destino como funcionario fue la ciudad de Huesca. Cuando el matrimonio Castro Cardús llegó a Huesca, fue acogido en casa de mis abuelos, como parientes que eran, y mi abuelo, Feliciano Llanas, fue padrino de bautismo de su primer hijo, Julio Alejandro. Julio Alejandro Castro Cardús nació y vivió en Huesca hasta que cumplió 9 años, momento en que su familia se trasladó a Madrid. Anda, pues como Pepín Bello, del que tanto nos hablas. Que sí, claro, como Pepín Bello y como Buñuel. Mira, todos estos chicos, a pesar de que se fueron jóvenes de Aragón, siempre se sintieron muy aragoneses y eso les unió mucho ya cuando se conocieron en la madurez. ¿Qué estudió Julio Alejandro en Madrid? Pues mira, llevado por el ardor juvenil de sus lenturas aventurescas, sobre todo de Salgari, quiso entrar en la escuela naval. Su padre, por esas cosas que tenemos los padres, pues le dijo que militar sí, pero no como marino, sino como artillero, y no inscribió para el examen de entrada a la Academia de Segovia. A ver, Julio remoloneó todo lo que pudo y cuando llegó la fecha del examen, Segovia ya estaba atestada de aspirantes y no había manera de encontrar una cama. Hasta que en una fonda le dijeron: mire, va a tener usted suerte porque aquí se hospeda un profesor de francés, pero claro, ahora como es verano está de vacaciones y no creo que le importe, además, siendo que usted va a estar muy pocas noches, que se quede en su habitación. Cuando Julio abrió el armario del cuarto para guardar su ropa, le empezó a caer una catarata de libros sobre la cabeza. Lo recogió del suelo y se dio cuenta de que estaba en la habitación nada menos que don Antonio Machado. Pues vaya oportunidad para un ávido lector como era Julio Alejandro. Pues eso pensó Julio, y durante los días de los exámenes, en vez de estudiar, se dedicó a disfrutar de su privilegiada lectura, pero aún así superó limpiamente los 2 primeros ejercicios, por lo que dejó en blanco el tercero, claro, para no arriesgarse. Entonces suspendió la prueba aposta. Pues sí, totalmente aposta, para de esa forma poder entrar en la Academia Naval de San Fernando en Cádiz como guardamarina. Su primer contacto con la muerte, la huesuda, como él la llamaba, fue en esa época. En Cartagena, los jóvenes guardamarinas, a la hora de un paseo, cuando salían por las tardes de paseo, pues intervinieron para intentar separar a los contendientes de una pelea a navaja y uno de ellos murió en los brazos de Julio, quien se quedó muy impresionado al ver la muerte tan de cerca. Vaya, tremendo momento. ¿Como guardamarina llegó a entrar en combate? Sí, su bautismo de fuego fue, fíjate, con 19 años, en la guerra de Marruecos, en la batalla de Alucemas.
en un viejo barco de la Armada que se caía a pedazos, el Almirante Lobo. La batalla fue un baño de sangre y cambió para siempre la percepción de la vida y de la muerte del joven guardamarina. El Almirante Lobo estaba tan deteriorado que haciendo una travesía a Italia tuvieron que fondear el Lión porque la cosa ya no daba más de sí. Durante la reparación en el astillero, el barco se volcó repentinamente y Julio y sus compañeros salvaron milagrosamente la vida corriendo por la pared lateral del barco hasta saltar al muelle. Y todo esto ya lo había vivido, pues ¿con cuánto? ¿19, 20 años? Pues sí, pero fíjate, en 1925 comenzó la larga guerra civil en China que desembocaría en la Revolución Comunista. Y entonces el gobierno mandó un barco, el Blas de Lezo, para la protección de los españoles en la zona. Y en la tripulación estaba Julio. Bueno, ¿y qué aventuras de riesgo corrió ahí en Shanghái? Bueno, la verdad es que ninguna. Fueron 18 meses de tranquilidad que aprovechó para sumergirse en la cultura local, paseando por los barrios y mercados más populares, comprando todo tipo de objetos curiosos, iniciándose en otra de sus grandes aficiones, las antigüedades. Pero bueno, alguna anécdota sí tuvo, ¿eh? Mira, nada más desembarcar, tomó un risca, que son esos carritos, ¿no?, que hemos visto en las películas, que van tirados por un chino con un enorme sombrero de cañas. Bueno, pues cuando llegó al hotel, fue a pagar, el conductor se quitó el sombrero y apareció la cara de un joven europeo que le dijo en correcto español: pero don Julio, ¿cómo le voy a cobrar a usted el viaje si a usted lo conozco de Bulbente? Pues claro, ¿cómo le va a cobrar en Shanghái un tipo que te había visto por las calles de Bulbente? Que ya es casualidad, ¿eh? Pues volvió tranquilamente a España con todo su arsenal de antigüedades en un buque japonés y durante la tranquila travesía escribió su primer libro de poesía, La voz apasionada. Y ya perfilándose como un joven poeta, ¿llegó a conocer a Machado? Pues sí, mira, mientras que su familia vivía en Madrid, pues su padre iba pasando de un destino a otro por toda España. En Segovia hizo amistad con don Antonio Machado y cuando Machado ya vivía en Madrid se interesó mucho por el joven poeta hasta el punto que le llegó a apadrinar, escribiendo el prólogo de su primer libro, La voz apasionada. Machado decía en el prólogo: Dios a tu verso y a tu barco guarde, y que del mar y del olvido triunfen poeta y capitán, nave y poema. Su hermano Fernando siempre decía que don Antonio fue un gran poeta, pero un pésimo adivino, pues solo se vendieron 5 o 6 libros de La voz apasionada y su nuevo barco, el Blas de Lezo, naufragó al poco tiempo. El naufragio del Blas de Lezo en los arrecifes de la Costa de la Muerte fue muy traumático, y tanto el capitán como Julio pusieron en riesgo sus vidas hasta salvar a toda la tripulación y fueron los últimos en abandonar el barco, llevando Julio bajo su brazo la cartera con toda la documentación de la nave. Pues vaya sentido del deber. Oye, ¿y qué tal se desenvolvía Julio Alejandro en la marina, si no tenía ninguna tradición familiar marinera? En esos tiempos, la marina era un cuerpo muy endogámico y muy pocas familias, y muy monárquicas, por cierto, acaparaban todo el escalafón, y Julio enseguida percibió las tensiones entre la vieja oficialidad y los jóvenes oficiales que estaban más alineados con la nueva república. Y a pesar de que él no se metía con nadie, o por eso mismo, notó que le miraban mal en los dos bandos. Julio tuvo un capitán de estos de 8 o 9 generaciones en la mar, que en una travesía embarcó a su hijo de 9 añitos para intentar convencerlo de que se hiciera marino, pues parece ser que el niño se negaba en redondo a seguir la tradición familiar. El capitán pensó: ¿quién mejor para convencer a su extraviado hijo que Julio Alejandro, que además de poeta, pues era un maravilloso narrador de historias? Así que dejó al niño en el puente con Julio Alejandro durante toda una guardia. Julio, imagínate, estuvo contándole 1000 historias, leyendas, aventuras de la mar, y el niño lo escuchaba sin tartir, completamente embelesado. Cuando parecía que el niño ya estaba en el bote, le dijo: bueno, tú querrás ser marino, ¿no?, como tu padre y tu abuelo. Y el niño de 9 años respondió sin dudar: no, yo lo que quiero ser es registrador de la propiedad. Julio, muerto de la risa, se lo fue a contar al capitán y este, enfadadísimo, le dijo: todo eso es culpa del imbécil de mi cuñado, que le mete esas historias en la cabeza. Qué bueno, pues sí que lo tenía claro el niño. Por cierto, si nuestros oyentes tienen claro que quieren escuchar tus anteriores papeles, lo pueden hacer en YouTube. Pues sí, porque además de los podcasts de Radio María, si nuestros seguidores entran en YouTube y ponen los papeles de Feliciano, pues les saldrán los anteriores episodios de nuestros papeles y ahí los podrán escuchar tranquilamente. Cuídate, Javier Ángel, que nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario.